Yo sin dudar le hablo a ti. Muy buenos días para todos ustedes, amados hermanos, aquí en Quito y en el resto del país. Deseo sobre ustedes las más grandes bendiciones del cielo. Les está hablando el Padre Gustavo García en este su programa de Altura en Altura. Mi corazón te siente y es como un sueño, y es como un sueño, se escaparon mis miedos. Vamos a iniciar este pequeño espacio, queridos hermanos, con una oración. Vamos a clamarle al Dios de los cielos que Él esté aquí en este lugar, fluyendo a través de las ondas de Radio María. Señor Dios, gracias por este espacio radial en el cual tu nombre es invocado y tu palabra es amada como aquella que nos da la vida. Pedimos, Padre de los cielos, que envíes en este momento sobre este programa y sobre cada oyente la dulce presencia de la persona maravillosa del Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo, nos dirigimos a ti para que tu palabra instruya nuestro interior con poder. Oramos para que nuestros oídos sean abiertos y que a partir de hoy caminemos por las alturas de la obediencia. Haz que seamos católicos radiantes de Cristo, ardientes en Cristo, llenos del Espíritu Santo. Amén. Siempre a mi lado, siempre conmigo, ya no hay más. Y vamos a titularle a la palabra de hoy, le vamos a llamar el ultimátum de Dios. El ultimátum de Dios. Y para eso vamos a tomar la palabra de Dios en el libro de Jonás. Libro de Jonás. Si tienes tu Biblia ahí, mi hermano, yo te invito a que la tomes en este momento y vayas al libro de Jonás en el Antiguo Testamento, capítulo 1, de los versos 1 al 2. Esta palabra de los Jonás, capítulo 1, de los versos 1 al 2, dice así: El Señor se dirigió a Jonás, hijo de Amitai, y le dijo: Anda, vete a la gran ciudad de Nínive y anuncia que voy a destruirla, porque hasta mí ha llegado la noticia de su maldad. Yo sin dudar le hablo a ti. El ultimátum de Dios. Qué fuerte suena este título y qué fuerte es esta palabra. Porque ultimátum es sinónimo como de último momento, como de basta ya o te va a pasar esto y esto. Ultimátum es sinónimo de hasta aquí, como la última oportunidad. Y vamos a hablar de esto, hermanos, que quizás muy pocas veces hemos oído hablar de este ultimátum, del ultimátum de Dios. El título es fuerte, así que prepara tu corazón, porque creo que Dios hoy, hermano y hermana, a muchos de ustedes, incluyéndome a mí mismo, esa palabra nos va a confrontar. Conmigo ya no hay más, tal vez vas a querer parar. Muchos de nosotros estamos acostumbrados a que nos hablen de Dios y su incomparable amor, de Dios y su fidelidad, de Dios y la sanación, de Dios y su perdón, de Dios y su misericordia, y me parece que eso está muy bien, pero qué poco nos hablan del Dios que exige nuestra obediencia, nuestra fidelidad, nuestro esfuerzo por vivir en santidad. Qué poco nos hablan de las terribles consecuencias de persistir en el pecado, en la terquedad de nuestro corazón y de resistirnos al Espíritu de Dios, de resistirnos a la palabra de Dios. Tú lo haces todo día. La palabra nos habla de Nínive como una ciudad que no conocía los límites de su maldad. Era una ciudad pagana, una ciudad lejana de Dios, y desde el rey hasta el más sencillo persistían en el pecado. Así que
Dios sentenció a Nínive a una inevitable caída. Nos dice el libro de Jonás en el capítulo 3, verso 4, que Jonás gritaba a todos los hombres: dentro de 40 días Nínive será destruida. Dios le dio a Nínive un ultimátum, el cual aparece en forma de sentencia. Dios no iba a marchar atrás. Era tanta la persistencia en el pecado de este pueblo pagano que no quedaba otra salida que la destrucción. Era tanto su pecado que la destrucción de este pueblo era inminente. La pregunta aquí sería entonces, si Dios tenía absolutamente decidido acabar con Nínive, ¿por qué no la destruyó sin avisar? ¿Para qué enviar a un profeta? La palabra nos habla de Jonás como un profeta rebelde, que no quería ir a Nínive a anunciar castigo y destrucción. Sin embargo, Dios le obligó a hacerlo. Si el pueblo había pecado, entristeciendo el corazón del Señor, Dios hubiera podido omitir el anuncio y enviar un castigo sobre Nínive directamente, sin necesidad de crear terror en medio del pueblo. Dios lo hubiera podido hacer inmediatamente. Entonces, ¿para qué Dios iba a enviar un profeta? Y más anunciando que el castigo de Nínive iba a ser inminente. No obstante, esta gran amenaza en realidad era un ultimátum de Dios. Era Dios queriendo probar el corazón de un pueblo. O el pueblo se arrepentía dejando su maldad, o escogía el camino de la muerte. Y de esto vamos a hablar más adelante. Pero por ahora, hermanos, vamos a identificar desde la palabra del Señor las terribles consecuencias de ignorar el ultimátum de Dios. Para eso vamos a ver varios tipos de ultimátum. Vamos a comenzar con el ultimátum a Sodoma y Gomorra. A este ultimátum le he titulado el ultimátum a los necios. Nos dice el libro del Génesis, capítulo 18, verso 20. Así que el Señor le dijo: la gente de Sodoma y Gomorra tienen tan mala fama y su pecado es tan grave que ahora voy para allá a ver si en verdad su maldad es tan grande como me han dicho. Así lo sabré. La palabra de Dios nos dice que Abraham se compadeció de Sodoma y empezó a interceder por ella. Abraham le dijo a Dios en Génesis 18:22, ¿vas a destruir a inocentes junto con los culpables? Tal vez haya 50 personas inocentes en la ciudad. A pesar de eso, ¿destruirás la ciudad y no la perdonarás por esos 50? Nos dice el versículo 26. Entonces el Señor le contestó: si encuentro 50 inocentes en la ciudad de Sodoma, por ellos perdonaré a todos los que viven allí. La palabra nos dice que Abraham buscó los 50 inocentes y no los encontró. Luego buscó 45 y no los encontró. Luego 30 y luego intercedió por 20. A ver si de pronto habrían allí 20 inocentes y no los había. Luego por 10 y no habían 10 inocentes en esta ciudad. Dios prometía que aunque hubiera sido por 10, hubiera libertado a Sodoma y a Gomorra de esta terrible desgracia y desdicha que se venía sobre ellos. No había en Sodoma y Gomorra ni el más mínimo anuncio de arrepentimiento, pues Dios, con la más mínima muestra de arrepentimiento, no hubiese destruido a Sodoma y a Gomorra. Este ultimátum le titulé el ultimátum de los necios, porque la palabra nos muestra cómo Dios da el tiempo de gracia, y a todos Dios nos da un tiempo de gracia. Da un tiempo de arrepentimiento, da un tiempo de tomar decisiones correctas. Sin embargo, en estas ciudades no hay el más mínimo asomo de dolor por el pecado contra Dios. La palabra de Dios es ignorada totalmente. Hermano y hermana, en algunas ocasiones Dios es tan bueno que nos permite sentir este ultimátum. Hay algo dentro de nosotros que nos dice que debemos cambiar, porque de alguna manera el Espíritu Santo nos hace sentir como nuestra vida está al borde del abismo, no porque Dios lo quiera,
sino porque hemos optado por esto. Y esto es producto de nuestro pecado, de nuestras idolatrías, producto de nuestra vida alejada de Dios. ¿Hay algún interés en ti, en ser otra persona, en ser una nueva criatura? ¿Sientes que estás en este tiempo de ultimátum? El ultimátum puede estarse dando en tu matrimonio, puede estar a punto de expirar, puede estar a punto de disociarse tu relación con tu esposa, puede estarse dando también en tu ministerio sacerdotal, o en tu ministerio como predicador, o en tu ministerio como músico, donde sea que te haya llamado Dios. Quizás el ultimátum sea en tu economía. ¿Estás a punto de irte a la ruina? Y tú te preguntas por qué. Y quizás en tu vida hay infidelidad, hay fornicación, hay búsqueda de la buena suerte a través de la nueva era o supersticiones. Y preguntas por qué se está destruyendo mi economía. Dios simplemente te va a enviar señales de que si no haces algo en tu interior, algo terrible podría suceder con tu vida. Si estás escuchando este programa, hermano y hermana, yo te digo a ti que estás a tiempo de hacer algo con tu vida. Dios también me lo está diciendo a mí. Porque o hacemos algo o simplemente dejamos nuestra vida como está. Y podríamos dejar pasar el ultimátum de Dios cayendo en un gran riesgo. Y es el riesgo de la destrucción. Y esto me hace acordar del ultimátum a papá, mi papá. Mi papá tuvo un cáncer mortal por el cual perdió casi todo su estómago en una cirugía. Más del 70% del estómago le fue quitado. Él antes era un hombre vigoroso, grande, pero también era un hombre totalmente inconverso. Vivía una vida de pecado, de desórdenes en todas las áreas de su vida, descuidando su matrimonio, descuidando sus hijos. Durante muchos años Dios le hablaba a través de mamá y de otra gente, le hablaban de Cristo. Sin embargo, todo iba de mal en peor, hasta que un día se enteró que tenía cáncer y ya era casi segura su muerte. Pues aún después de la operación, el cáncer se le había desarrollado ya prácticamente en el resto del cuerpo. No quería confesarse. Teníamos temor de que mi papá no muriera en la gracia de Dios. Pero un día mi padre le dijo a mamá: quiero confesarme con un sacerdote, búsquenme un sacerdote. Mi padre llevaba 40 años sin confesarse. Él se arrepintió de sus pecados, recibió a Cristo en su corazón a través del sacramento de la penitencia y en su interior empezó a operar un cambio en su vida. Él había sido necio durante gran parte de su vida. Recuerdo que siempre tomaba decisiones equivocadas con respecto al matrimonio, los hijos, la economía, su sexualidad, su intimidad. Yo recuerdo que incluso pasaba los 24 y 31 de diciembre fuera de su hogar. No obstante, le bastó solo un minuto para que Dios lo rescatara. Gracias al cáncer que Dios colocó en su estómago, que Dios permitió que estuviera en su estómago, el Señor un día, cuando fue a confesarse, lo tocó en su interior. El toque del Maestro llegó a su vida y recibió sanación total. Y no fue solo sanado de su cáncer, sino que Dios sanó todo su ser. Hoy es un hombre que sigue aún con sus luchas, pero está completamente seguro de que Cristo ya le dio la salvación. Hoy ora a diario, lee la Biblia todos los días y es un maravilloso hombre de Dios. Hermano y hermana, quizás estás en un tiempo difícil, quizás te sientes necio, pero esto puede cambiar en un solo minuto. Tú no necesitas sino de 30 segundos o de un segundo para que toda tu vida tome un rumbo maravilloso, un rumbo, el rumbo de Dios. Y es como un sueño, se escaparon mis miedos, me protege. Vamos a hablar de un segundo ultimátum. Yo le titulé a este ultimátum el ultimátum a los ciegos. Y vamos a seguir hablando de Sodoma y Gomorra, pues ahí se presenta otro ultimátum que es el de un ultimátum peor que el primero. Los necios, tal como les he dicho, era mi papá, tienen la oportunidad de cambiar el rumbo de su vida. Dice el adagio popular que no hay más ciego que aquel que no quiere ver, y esto sucede con el pecado.
Nos cuenta el libro del Génesis una de las historias más estremecedoras de la persistencia del pecado. Así que vamos a parafrasearlo, no voy a ir tanto a las citas, vamos a parafrasearlo. Nos dice la palabra que 2 ángeles del Señor llegaron a Sodoma y se hospedaron en casa de Lot. Nos dice la Biblia que enseguida llegaron hombres de todas las edades, desde los más grandes hasta los más chicos, a rodear la casa de Lot y le exigieron a este varón que sacara a estos ángeles, que en realidad eran ángeles de Dios, porque deseaban acostarse con ellos. Lot trató de impedirlo y ellos querían entrar a la fuerza a casa de Lot. Nos dice la palabra que Lot trató de hacerles ver la verdad. Les dijo así textualmente: por favor, amigos míos, no vayan a hacer una cosa tan perversa. Y luego añade: no les hagan esto a estos hombres, que son mis invitados. Lot sabía que ellos eran ángeles, que venían de Dios, pues los recibió postrándose de rodillas y tocó el suelo con la frente. Sin embargo, los habitantes de Sodoma no pudieron diferenciar lo profano de lo sagrado. Ellos estaban imbuidos en sus propios apetitos carnales. Lot les habló muy sabiamente, pero ellos le dijeron: hazte a un lado. De igual manera nos podría estar pasando con la palabra de Dios, con los que nos hablan de Dios. Hazte a un lado. Estos hombres estaban completamente ciegos, no podían ver la presencia de Dios en estos ángeles. No podían escuchar la palabra de Dios a través de Lot. Su perversión y su inmundicia había creado tantas vendas espirituales en sus ojos que les impedía tener la más mínima sensibilidad por Dios. Entonces algunos, cuando les puede pasar esto, cuando escuchan a un predicador, no pueden ver la gracia de Dios y no pueden escuchar la palabra de Dios, cierran sus oídos. Y de la misma manera que los sodomitas, no queriendo ver lo que en realidad estaba sucediendo en sus vidas. No hay peor ciego, hermanos y hermanas, no hay peor ciego que aquel que no quiere ver. Podemos dar el ejemplo del padre de familia que es infiel con su esposa, que no cumple con sus responsabilidades económicas en su hogar, pues se gasta su dinero en bebidas, en mujeres, en prostitución. No conoce lo que le está sucediendo a sus hijos porque nunca los trata. No obstante, los golpea, los maltrata. Pero se dice en su interior: todo está bien. No hay problemas en mi matrimonio. No hay problemas con mis hijos, no hay problemas con mi esposa. En la economía de mi hogar todo está bien. No necesito de curas, de predicadores, no necesito de nadie que me hable de Dios. Yo resuelvo los asuntos de mi hogar a mi manera. Pero en el fondo él sabe que su hogar está mal. Sabe que sus decisiones están mal encaminadas. Sabe que su vida va en picada, va en caída libre. Sabe que si sigue así, en algún momento su esposa, sus hijos lo abandonarán y quizás en un futuro le suceda lo que a muchos que fueron malos padres. Terminan sus días en un ancianato, sin disfrutar de sus nietos ni del amor de sus hijos. Otros quizás terminan deambulando por las calles. Algunos desean que les prediquen nada más lo que les conviene o lo que se adapta a sus pecados. Pero cuando les predican en contra del pecado, no quieren ver, no quieren oír. Dicen: ese hermano y esa hermana es un fanático, ese cura es un fanático. Hermano y hermana, si te sientes incapacitado para ver tu pecado y las terribles consecuencias de la muerte que el pecado te trae, yo te invito a que sea la hora de cambiar las decisiones en tu vida. Se escaparon mis miedos, me protege tu amor, siempre a mi lado, siempre. Sé que el tema está bastante fuerte, así que necesitamos un respiro. La semana pasada hablábamos de alabar a Dios. Así que los invito en este momento a que si pueden hacerlo, cierren sus ojos, levanten sus manos allí donde estén y alaben a su Dios, a mi Dios, a nuestro amado Dios con este precioso canto. Alaba al
Señor, y mi espíritu se alegra en su presencia, porque Él, que es grande, maravillas ha hecho en mí, es santo su nombre. Mi alma alaba al Señor, mi alma alaba al Señor, y mi espíritu se alegra en su presencia, porque Él, que es grande, maravillas ha hecho en mí, es santo su nombre. Mi alma alaba al Señor, mi alma alaba al Señor, y mi espíritu se alegra en su presencia, porque Él, que es grande, maravillas ha hecho en mí, es santo su nombre, es santo su nombre, es santo su nombre. Mi alma alaba al Señor, mi alma alaba al Señor. Qué bueno que nuestra alma alabe al Señor. Qué capacidad tan tremenda tiene la alabanza de transformar nuestra muerte en vida, de transformar nuestras vidas. Vamos a continuar, hermanos, con los ultimátums de Dios. El siguiente ultimátum es un ultimátum a los incrédulos. Mucha gente dice, cuando está siendo tentada por el pecado, dice, eso a mí no me va a pasar, eso le sucede a los demás, eso es para los otros, yo tengo mucha suerte, eso a mí no me va a pasar. Quizás estás oyendo este programa y Dios te está diciendo este ultimátum, antes de que tu vida y tus propias decisiones se vayan hasta el fondo, te lleven a pique, pero podrías estar diciendo, eso a mí no me va a pasar. Hermano, no pienses así, porque sería un terrible error. Mi espíritu se alegra en su presencia, porque Él, que es grande, maravilloso. Seguimos con el relato del ultimátum a Sodoma y Gomorra. Nos dice la palabra que los ángeles avisaron a Lot que sacara a toda su familia. Los ángeles vieron que Lot era un hombre justo y quisieron ayudar a su familia para que la destrucción que venía sobre Sodoma y Gomorra no cayera sobre su familia. Y nos dice textualmente Génesis 19 de los versos 14 en adelante, nos dice así. Entonces Lot fue a ver a sus yernos, o sea, a los prometidos de sus hijas, y les dijo, levántense y váyanse de aquí porque el Señor va a destruir esta ciudad. Pero sus yernos no tomaron en serio lo que Lot les decía. Hermanos y hermanas, los yernos de Lot no creyeron, no lo tomaron en serio. Este es un ultimátum para los incrédulos. Hay algunos que no toman en serio la palabra del Señor y no obedecen, y después las consecuencias se ven. Yo creo que a muchos nos ha pasado, a mí me ha pasado. ¿Cuántas veces quizá, hermano y hermana, no te han predicado acerca de lo que abomina Dios? Como lo es la brujería, la hechicería, la magia negra, la magia blanca, los objetos para la buena suerte como los amuletos, el sincretismo religioso, es decir, mezcla de religiones que ofrece la nueva era. Entonces muchos usan determinados colores y cuarzos y manillas para, según ellos, atraer las buenas energías, para atraer la buena suerte.
Dios le llama a esto en su palabra abominación. Dios abomina la adivinación. Dios abomina ese ajo o esos ajos que quizás colocas o has colocado en la entrada de tu casa. Abomina esa mata de sábila que has colocado para la prosperidad. Dios abomina que leas horóscopos. Dios abomina las supersticiones tontas, como el no pasar por debajo de una escalera porque trae mala suerte, o el pretender que hay números de la buena o de la mala suerte, o que creas que si ves un gato negro, la maldición o la mala suerte llegará por varios años a tu vida. Hermano y hermana, a Dios a eso le llama abominación. Y mi espíritu se alegra en su presencia. Y al respecto conozco a una mujer que llegó a tener mucho dinero. No obstante, esas riquezas no vinieron de Dios, sino de Satanás. Ella tenía unos negocios en la Amazonía colombiana, tenía una taberna que era muy famosa en toda esta región. Al empezar cada año compraba unos riegos y regaba con riegos que fabricaban brujos sus negocios a lado y lado. Llevaba brujos y chamanes para que rezaran su tienda. Se hizo amiga de gente que traficaba con drogas y prestaba su negocio para guardar kilos de drogas algunos días, y ella recibía muchísimo dinero por parte de pago de esto. Además de estas malas amistades, ella se encomendaba, tenía devociones muy negativas, se encomendaba a un santo llamado San Gregorio Hernández, que en realidad no es un santo canonizado por la iglesia, sino que es una figura usada por los brujos de manera demoníaca, supuestamente para preservar a la familia de toda enfermedad y curar enfermedades de manera milagrosa. Y en efecto se llenó de cuanta superstición, riego y magia pudiera existir para ser próspera. Ella llegó a tener mucho dinero, andaba tranquilamente con miles de dólares en su cartera y sentía que podía comprar el mundo. Esta mujer visitaba brujos con frecuencia para contrarrestar hechicerías de otras personas maldadosas. Y esta mujer ya estaba de mal en peor. La familia que es convertida le suplicaba que dejara todo esto, pero ella decía que sus familiares eran unos fanáticos, que esto de los brujos o de San Gregorio Hernández, esto de los riegos no tenía nada de malo, y que a ella no le iba a pasar todo lo malo que le habían pasado a otros por estos riegos y brujerías. Decía que eso era envidia y que sus familiares ya se habían vuelto evangélicos. Lo cierto es que esta mujer fue enceguecida por el dinero, pero al mismo tiempo sucedía algo en ella. El dinero no le lucía. Se podía comprar la prenda de ropa más fina y se veía como una mujer pobrecita. Con el paso del tiempo el enemigo cobró factura al pecado de esta mujer. Dios alguna vez le dio el ultimátum y durante muchas veces le advirtió a través de familiares y de otras personas que dejara este estilo de vida. Y hoy en día está completamente arruinada, endeudada. Todo lo perdió, aún el amor de su único hijo. Hoy en día está completamente arruinada, envejecida, acabada. Y lo peor, tiene una terrible enfermedad que la está matando. Aunque los médicos le revisan todo su cuerpo y dicen que clínicamente esta mujer está sana. Mi espíritu se alegra. Dios le habló con amor y ternura muchas veces a esta mujer. No obstante, persistió en que la palabra de Dios era puro fanatismo. Así que durante algún tiempo sus familiares convertidos comenzaron a sentir que algo malo vendría sobre ella. Se lo advirtieron. Ella se burlaba diciendo como los yernos de Lot: jaja, nada me va a pasar, déjenme vivir mi vida y ustedes vayan a su misa, vayan a su iglesia, vivan la vida a su manera, pero a mí déjenme vivir mi vida a mi manera. No escuchó el ultimátum de Dios, el cual la habría podido rescatar con misericordia, hasta que, hermanos y hermanas, llegó el día de su caída. Su vida aún está por el piso y ni aún así todavía lamentablemente esta mujer le quiere rendir su corazón a Cristo. Hermano y hermana,
Dios tiene sus maneras de manifestarnos un ultimátum. Por ejemplo, nos lo hace sentir en el corazón. La palabra de Dios nos dice que Él nos da sabiduría en nuestro interior. Tú como que sientes, como que sabes que algo malo va a pasar. Hermano y hermana, esto a lo que tú le llamas corazonada es el Espíritu Santo de Dios avisándote que aún estás a tiempo. Dios te lo puede hacer sentir en el corazón. A mí me ha pasado esto. Te lo puede también decir, manifestar este ultimato a través de alguna persona que te dice, Dios me puso a orar por ti. O te lo dice a través de las circunstancias. O te lo dice a través de la emisora Radio María. O te lo dice a través de un sacerdote, como está sucediendo ahora. También te lo puede decir a través de alguien que te habla sin pelos en la lengua. Recuerda que no todo el que te alaba es tu amigo, y no todo el que te dice la verdad en la cara es tu enemigo. Jesús dijo, no seas incrédulo, sino cree. Y estoy convencido de que Dios también hoy te lo está diciendo a ti. Señor, y mi espíritu se alegra en su presencia. Oh, qué linda es la palabra de Dios, porque nos revela la verdad, hermanos. Yo te invito, vamos a otro ultimátum. Pon tus oídos atentos, súbele a la emisora. Quiero que estés atento porque estas palabras duras son muy difíciles de escucharlas, pero son las palabras que más transforman nuestras vidas, ¿cierto? Son las palabras que más nos cambian. Así que el siguiente ultimátum es el ultimátum ministerial de Dios y el corazón del hombre. Así le titulé, el ultimátum ministerial de Dios y el corazón del hombre. Este ultimátum va dirigido a todas las personas que de alguna manera le servimos a Dios, dirigido a sacerdotes, dirigido a religiosas, dirigido a ministerios de música, dirigido a lectores de la palabra, dirigido a catequistas, dirigido a todos los que en la iglesia estamos prestando algún servicio a Dios. El servicio se llama ministerio. Por eso vamos a hablar de un ultimátum ministerial, porque perderlo todo no es solamente perder nuestra familia, nuestra economía, no es solamente que nuestras vidas se arruinen en muchas áreas, sino también perder el ministerio sería algo terrible que podría pasar a nuestras vidas. Es santo su nombre. Y para esto vamos a tomar la vida de dos hombres que no hicieron caso al ultimátum de Dios. Ambos pagaron el precio. Sin embargo, el futuro de ellos fue muy diferente y las consecuencias fueron muy diferentes. Voy a hablar de Saúl y de David. Vamos a hablar de Saúl. Por eso vamos a tomar nuestras Biblias, los que podamos, en el primer libro de Samuel, capítulo 15, verso 1 y siguientes versículos. Dice así: escucha lo que el Señor te quiere decir. Esta es una palabra de Samuel a Saúl. Así dice el Señor Dios Todopoderoso: voy a castigar a los amalecitas por lo que hicieron a Israel, pues se interpusieron en su camino cuando venía de Egipto. Por lo tanto, ve y atácalos, destrúyelos junto con todas sus posesiones y no les tenga compasión. Mata a hombres y mujeres, niños y recién nacidos, y también toros y ovejas, camellos y asnos. Entonces Saúl atacó a los amalecitas, dice el verso 7, me salté unos versículos. Entonces Saúl atacó a los amalecitas desde Havilá hasta la entrada sur que está en la frontera de Egipto y los derrotó. Tomó prisionero a Agag su rey y mató a filo de espada a todo su ejército. Sin embargo, Saúl y su ejército dejaron con vida a Agag y no mataron, atención con esto, dejaron con vida a Agag y no mataron las mejores ovejas, ni los toros, ni los becerros más gordos, ni los carneros, ni destruyeron las cosas de valor, aunque sí destruyeron todo lo que era inútil y de poco valor. Luego el Señor habló a Samuel y le dijo: me pesa haber hecho rey a Saúl, porque se ha apartado de mí y no ha cumplido mis órdenes. Maravillas ha hecho en mí, es santo su nombre. No voy a profundizar mucho en esta palabra, pero sí les voy a decir que los amalecitas y sus posesiones representan al enemigo y sus obras. Dios ordenó destruir al enemigo y a sus obras, absolutamente todo. Nada podía sobrevivir, nada que proviniera de Amalec podía quedar en el campamento israelita.
Dios probó el corazón de un ministro como lo era Saúl. Aunque el Señor le ordenó destruir absolutamente todo a Saúl, Saúl no hizo esto. Saúl destruyó lo más feíto, las ovejas más flaquitas, las vacas más flaquitas, pero guardó lo mejor del enemigo para su propio bien, bajo la excusa de ofrecerlo en holocausto al Señor. Y la orden del Señor fue clara: destruyan todo. Quizás, hermano y hermana, Dios te esté diciendo esto hoy a ti: destruye todo lo que no es de mí en tu vida. Yo te he llamado, yo te he llamado por tu nombre. Yo me aparecí a tu vida como Moisés, como una llama ardiente en tu corazón, pero quiero que lo destruyas todo. ¿Saben qué pasó con Saúl? Saúl pecó. Pero eso no fue lo que ocasionó su caída. Miren esto, lo que ocasionó su caída fue su reacción ante el ultimátum de Dios. Saúl no reconoció su pecado, sino que lo excusó, le echó la culpa a los demás. No me voy a detener en estas partes, pero Saúl le echó la culpa a los demás. Yo los invito a que ustedes lean en sus casas. Le dijo a Samuel que había sido condicionado por otros. Este ministro de Dios no se humilló, no aceptó su culpa, sino que en lugar de eso no temió al Señor, no aceptó su responsabilidad y le echó la culpa a los demás. Estoy parafraseando la palabra de Dios. Nos dice aquí la Biblia que el interés de Saúl se centraba en quedar bien con los hombres, con los ancianos de Israel. Saúl se interesó más bien por guardar una apariencia que en arrepentirse de corazón y quedar limpio delante de Dios. Él le dijo a Samuel: hónrame delante de los hombres. Qué terrible es esto. Saúl no quiso quedar bien delante de Dios, sino quiso quedar bien delante de los hombres. La Biblia nos dice que el pecado de Saúl es un pecado de rebelión. Y nos dice ahí mismo el profeta Samuel que la rebelión contra Dios es lo mismo que practicar la brujería. Es decir, es abominable a los ojos de Dios. Fue rebelde a los ojos de Dios. Rebelión significa ser rebeldes conscientemente. Esto es que sabiendo que Dios aborrece algo de nuestras vidas y nos insiste una y otra vez a que muramos a ello, persistamos en el pecado. Ahora bien, hay que aclarar algo aquí. El problema de Saúl no fue el pecado en sí, sino ninguno de nosotros podríamos mencionar ni siquiera el nombre de Dios. El problema de Saúl fue su dureza de corazón y su no reconocimiento de su falta. Dios hubiera podido darle otra oportunidad, quizás una más de las tantas que había tenido, pero él no humilló su corazón, sino que se excusó delante del profeta y para completar se preocupó más de lo que pensaran los hombres que de lo que podría pensar el Señor. Hermano y hermana, quizá llevemos tiempo consintiendo algún estúpido, perdónenme que sea una tan fuerte, algún estúpido hábito oculto en nuestras vidas. Y eso es lo que Dios aborrece. Quizás Dios nos ha insistido una y otra vez. Y nosotros tercos una y otra vez hemos excusado nuestro pecado en lugar de reconocer nuestra maldad e iniquidad delante de Dios. La vida de Saúl por su desobediencia ya estaba en un ultimátum. Ya Saúl iba en picada. Si hubiera podido salvar, si hubiese humillado su corazón a Dios, reconociéndose pecador. Si seguimos leyendo la Biblia, vemos que el final de los días de Saúl fueron en deshonra. Murió asesinado. El ultimátum a David. Vamos a ver la diferencia. David también pecó, pero vamos a ver la diferencia entre el ultimátum a Saúl y el ultimátum a David. Dice Segunda de Samuel, vamos a seguir con nuestra palabra, vamos a Segunda de Samuel en el capítulo 11, verso 2 y siguientes. Dice así: una tarde, al levantarse David de su cama y pasearse por la azotea del palacio real, vio desde allí una mujer muy hermosa que se estaba bañando. Esta mujer apenas estaba purificándose de su periodo de menstruación. David mandó que averiguaran quién era ella y le dijeron que era Betsabé, hija de Eliam y esposa de Urías elitita. David ordenó entonces a unos mensajeros que se la trajeran y se acostó con ella, después de lo cual volvió a su casa.
Nos dice la palabra de Dios después que esta mujer quedó embarazada. Hermanos y hermanas, David en el día en que menos lo esperaba se encontró con la tentación. Vio a la esposa de uno de sus más fieles guardias, Urías. David se le deleitó en la belleza de esta mujer y se propuso en su corazón cometer adulterio. David ni siquiera sospechaba que ese pequeño gustico en ese día podría ser el inicio de una gran catástrofe para el resto de su vida. Él se deleita en su belleza, él consiente el pecado y aún sabiendo que es casada, la manda llamar. Y aún sabiendo que era la esposa de un gran amigo fiel que estaría dispuesto a morir por él, como lo era Urías, un guardia del rey David. Y lo peor, aún sabiendo que esto no agradaba a los ojos del Señor. Pero la carne logró dominar a David. Él se acuesta con ella cayendo en pecado de adulterio. Las cosas empeoraron cuando se enteró David que su esposa, la esposa de Urías, estaba embarazada. Y David quiso arreglar el pecado, y atención a esto, quiso arreglar el pecado con más pecado. Quiso por medio de su poder hacer que Urías fuera a su casa, se acostara con su mujer y así posteriormente pareciera que el hijo era de Urías. Pero el guardia de David no fue a su casa, sino que prefirió cuidar a su rey. David luego después lo emborrachó y ni aún así fue a su casa. Lo quiso emborrachar para que fuera a su casa, se acostara con su esposa y pareciera que el hijo también era de él. Como esta estrategia o mentira piadosa no le funcionó, quiso arreglarlo todo, siendo luego el asesino intelectual de su propio amigo y guardia. Lo envió al frente de batalla y ordenó a sus soldados que durante algún momento lo dejaran solo, para que las tropas enemigas lo asesinaran. Todo le salió a David a pedir de boca, solo que se olvidó de un pequeño detalle. Y hermano y hermana, no te olvides de este pequeño detalle. Si quieres, olvídate de todo lo que te he dicho hoy, pero no te olvides de este pequeño detalle, porque esta es la clave de la palabra de hoy. David olvidó un pequeño detalle. Él creyó haberse librado de los ojos de todos, pero se le olvidó un pequeño detalle. Dios lo sabe todo. Porque Él, que es grande, maravillas ha hecho en... Ojalá levante allá su mano derecha en su casa y diga conmigo: Dios lo sabe todo. En ningún momento David fue delante del Señor, sino que se escondió y cayó y pecó en rebelión. Cuando todo parecía estar en orden y David creía haber descansado, Dios le reveló al profeta Samuel lo que había sucedido. David pagó el precio por su pecado. Su primer hijo, al que tanto amaba, su hijo Absalón, el hijo de Betsabé, se rebela contra David años después, al punto de intentar matarle. Y tiempo después, su hijo muere en un accidente en una de sus batallas. ¡Qué terrible! Pero no me quiero centrar en esto, hermanos, sino en la respuesta de David a Samuel. Samuel confronta a David por medio de una figura profética. Samuel le dice: el Señor me mostró que tú has pecado. ¿Y saben cuál fue la reacción de David? Se postró delante de Dios y dijo: he pecado contra el Señor. ¿Qué diferencia entre David y Saúl? Saúl colocó su corazón delante de Dios, no colocó su corazón delante de Dios, mientras que a David lo que más le arrepintió en ese momento no fue lo que pensaran los hombres, sino fue el ver cómo estaba con Dios. Mientras Saúl se excusó, David reconoció su pecado. En la liturgia de las horas de la iglesia se ora todos los viernes con el Salmo 50, que hace honor al arrepentimiento genuino de David. Dice así David en el Salmo 50: contra ti he pecado, solo contra ti, haciendo lo malo, lo que tú condenas. Por eso tu sentencia es justa e irreprochable tu juicio. No me apartes de tu presencia, ni me quites tu Santo Espíritu. Hermano y hermana, si tú ves la diferencia.
Mientras Saúl se preocupaba en su imagen delante de los hombres, David se preocupó por su imagen delante de Dios. David no pidió que Dios le siguiera honrando como de rey. David no pidió que su culpa no fuera descubierta. David no pidió que se mantuviera su reinado. David lo único que pide es que Dios le perdone y estar en paz con él. Por eso Dios lo acepta. Por eso Dios le ama a David. Aunque David después pagaría las consecuencias, pero Dios tuvo misericordia con él. David no se fue en caída libre como sí le sucedió a Saúl. David no le echa la culpa a la belleza de Betsabé, sino que la culpa es toda de él, y por eso trató con Dios en este ultimátum a su vida. Este pecado marcó la diferencia en David y también marcó la vida de David. Y el rey de Israel, a partir de ese momento, nunca más volvería a ser el mismo. Tomó una decisión en su vida y fue la de ser lavado con hisopo, lavado por Dios. Y yo les digo que nosotros hoy podríamos marcar la diferencia en nuestras vidas, clamándole a Cristo que nos lave por el poder de su preciosa sangre. Y mi espíritu se alegra en su presencia, porque Él... Muchos de ustedes, hermanos, podrían estarse preguntando, entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago si estoy mal? ¿Qué hago si estoy pecando contra Dios? ¿Qué hago? Siento que este es el ultimátum de Dios a mi vida. ¿Qué hago? Hermanos, las palabras de Dios son maravillosas. Y te digo que hay una muy buena noticia, y te voy a dar una muy buena noticia desde la palabra de Dios. Dispón tu corazón. Dice 2 de Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré la tierra. Quiero decirte, hermano y hermana, que Dios puede hacerlo todo de nuevo en tu vida. Dios puede cambiar tu vida en un instante. Si tú en un instante decides arrepentirte y humillarte delante de Dios, Dios en un instante también puede cambiar el rumbo de tu vida y sanar tu tierra. La palabra nos habla de humillarnos delante de Dios. No nos dé miedo humillarnos delante de Dios. Esto es clamar con un corazón arrepentido y pedir perdón por nuestras maldades, nuestras culpabilidades, nuestras iniquidades, clamar la misericordia de Dios, clamar a Dios su perdón. Entonces, como dice la palabra, Él nos oirá desde los cielos y sanará nuestra tierra. Dios todo lo puede, hermanos. Dios puede transformar absolutamente todo de ti. Dios puede hacerte de nuevo. Dios puede quitar ese vicio. Dios puede quitar esa manía. Dios puede quitar ese hábito oculto. El Señor te quiere ayudar en eso, pero tienes que tomar una decisión en tu vida. Y lo mejor es que la puedes tomar ahí donde me estás escuchando. La puedes tomar de corazón en tu oficina o en el carro donde te estás transportando. En donde quiera que te encuentres en este momento, podrías humillarte, postrarte de rodillas delante de Dios y reconocer que no has hecho las cosas bien, reconocer que te has equivocado, que le has ignorado a Dios, que has sido rebelde con Él, que has menospreciado su misericordia, que has rechazado su palabra y sus mandamientos y has vivido tu vida a tu antojo. Hermano y hermana, eso fue lo que hicieron los habitantes de Nínive. Jonás anunció que Nínive sería destruida dentro de 40 días, pero nos dice la Biblia en Jonás 3:5, y lo voy a leer tal cual como dice. Dice así: los habitantes de la ciudad, grandes y pequeños, atención con esto, creyeron en Dios, proclamaron ayuno, se pusieron ropas ásperas en señal de arrepentimiento. Cuando la noticia llegó al rey de Nínive, también él se levantó de su trono, se quitó las vestiduras reales, se puso ropas ásperas, se sentó en el suelo. Luego el rey y sus ministros dieron
a conocer por toda la ciudad el siguiente decreto: que nadie tome ningún alimento, que tampoco se dé de comer y de beber al ganado y a los rebaños. Al contrario, vístanse con ropas ásperas en señal de dolor y clamen a Dios con todas sus fuerzas. Dejen que cada uno su mala conducta y la violencia que ha estado cometiendo hasta ahora. Miren esto, tal vez Dios cambie de parecer y calme su ira, y así no moriremos. Y vean lo que dice la palabra. Y Dios vio. Hermanos, Dios ve tu corazón. Dice, Dios vio lo que hacía la gente de Nínive y cómo dejaba su mala conducta, y decidió no hacerles el daño que les había anunciado. Qué bello es esto. ¿Ven la diferencia entre los unos y los otros? Entre los habitantes de Nínive y los habitantes de Sodoma y Gomorra. Desde el rey hasta el más humilde se humillaron. Yo sé que se va a acabar el programa, pero permíteme un momento, porque si no lo digo, hermanos, no va a marcar su corazón esto que estoy diciéndoles hoy. Que me perdonen los productores, pero voy a demorarme un minuto más. Miren lo que sucedió hace muy poco. Dios me permitió que me hiciera amigo de una pareja muy exitosa en su trabajo. Sin embargo, la esposa de este varón tenía una gran preocupación. Ella es una mujer maravillosa de Dios, entregada a Dios, honra a Dios, es temerosa de Dios. Sin embargo, su esposo cada vez estaba más lejos del Señor y de su familia, al punto de no ir nunca a la iglesia, a la Eucaristía, ni de pasar los fines de semana con sus hijos y su esposa. Ellos recibieron bendiciones maravillosas de Dios a todos los niveles, a nivel profesional, a nivel financiero, gozaban de muy buena salud. No obstante, su esposo dejó de lado a Dios y prácticamente a su familia. Ella le insistía que fueran los domingos como familia a la Eucaristía a agradecer a Dios por tantas bendiciones. Sin embargo, este hombre era cada vez más apático a las cosas de Dios y se dejó oscurecer por el placer del dinero y del poder. Y cierto día recuerdo que ellos me habían invitado, esto me sucedió hace 2 meses y medio aquí en Ecuador, me invitaron a que fuera a bendecir su trabajo, el lugar de su trabajo. Se dio la bendición y recuerdo que la esposa me retornó en su carro al lugar donde vivo, que es la parroquia San Juan Eudes. Mientras hablábamos en el carro, el Espíritu Santo puso una palabra clara en mi corazón para el esposo de esta mujer. Yo se lo dije con preocupación, pero era fuerte el sentir de Dios dentro de mí. Le dije a esta mujer: siento en mi corazón que Dios va a sacudir la vida de tu esposo de una manera dura. Mujer, prepara tu corazón porque van a pasar por una prueba durísima con tu esposo. No sé de qué se trata, no sé qué va a pasar. Lo único que sé es que no te preocupes, no se va a accidentar ni va a morir, es lo único que sé. Pero algo va a sucederle a tu esposo. Ora por tu esposo, háblale, dile lo que yo te dije ahorita. Quizás se arrepienta y esto no suceda. La mujer habló con su esposo, pero él no accedió. Pasaron justo 8 días y esta mujer se acercó antes de la Eucaristía de oración por los enfermos en la parroquia. Se acercó hecha un mar de lágrimas y llorando y gimiendo me decía: Padre, mi esposo lo secuestraron ayer a las 2 de la mañana. Ayúdeme, Padre. Tomé las manos de esta mujer, a esta desconsolada mujer, y empezamos a orar y pedimos la protección de la preciosa sangre de Jesús sobre su vida, la intercesión de María la Virgen, y pedimos al Padre que enviara cortes de ángeles protegiéndole. Además me comuniqué con un ministerio de intercesión muy fuerte en Colombia. Clamamos a Dios que fuera libertado este hombre milagrosamente. Y unas horas después algo maravilloso sucedió. Contaba este hombre posteriormente en su testimonio. Contaba este hombre que lo iban a trasladar a una zona selvática colombiana, ya iban a cruzar la frontera, y de un momento a otro los secuestradores se asustaron y salieron corriendo. Lo más increíble era que allí no habían ni policías, ni soldados, no había cerco de ningún tipo de autoridad. Sin embargo, estos hombres gritaron y comenzaron a huir. Este hombre fue libertado por el precioso poder de Dios. Su mujer le había dado la palabra de Dios, el ultimátum de Dios. Sin embargo, este argumento
Este hombre argumentó que no tenía tiempo para ir a la iglesia. Pues muy bien, él ignoró el ultimátum de Dios y tuvo un fuerte remesón en su vida. Hoy en día este hombre ya le entregó su corazón a Cristo y cuenta el testimonio de lo que Dios ha hecho por él. Solo para terminar quiero decirles que la palabra dice: feliz el hombre a quien sus pecados les han sido perdonados. Yo te invito a que oremos. Levanta tus manos al cielo, o mejor pon la mano derecha en tu corazón. Yo te invito, si puedes, si tienes como, cierra tus ojos y colócate delante de la presencia de Dios. Quiero que ores porque esta oración podría cambiar el resto de tu vida. Di conmigo: Señor Dios, aquí con mi corazón me coloco delante de tu presencia, conociendo que he pecado contra ti. Hoy de todo corazón te expongo mi culpa, te confieso mi rebelión, coloco delante de ti mi maldad y clamo tu misericordia, pues no hay otro Dios que me pueda salvar y perdonar. Quizás mi vida esté cayendo, quizás mi vida esté en una situación límite. Por eso delante de ti me arrepiento por mi pecado. Invoco tu nombre clamando tu misericordia. Líbrame de mi maldad de pecado, sáname, perdóname, hazme una nueva criatura. Dile al Señor: ya no quiero ser el mismo. Señor Jesucristo, ya abro mis labios y con mi corazón te digo que reconozco que solo tú eres mi Señor y Salvador. Haz de mí la persona que tú quieres que sea. A ti, Señor, te daré la gloria por la eternidad, ahora y por siempre, con María la Virgen por los siglos de los siglos. Amén, Señor, y amén. Yo te voy a dar la bendición del Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Estuvo con ustedes el Padre Gustavo García, sacerdote eudista. Dios los bendiga a todos ustedes.